Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Verde Soto, él es uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral, uno de los consejeros. Doctor Verde Soto, muy buenos días. La encuesta de SEDATO es muy oportuna para graficar el momento actual. Da cuenta de que los ojos de los ecuatorianos se encuentran en las elecciones. La decepción que existe con la situación del país abre sin duda algo de esperanzas al futuro por los cambios que puedan venir, y allí están las elecciones que en aproximadamente 6 meses deben darse en Ecuador. Coméntenos cómo viene preparándose este tema complejo en el entorno de la crisis mundial, de la pandemia, del estado de excepción que vive Ecuador. Le damos la bienvenida. Buen día. Ciertamente yo he sido muy crítico sobre el estado de preparación del proceso electoral. Creo que las cosas no están caminando bien, creo que los retrasos, las deformaciones, las distorsiones, la falta de información y sobre todo las actividades erradas han conducido a aquello que se refleja en la encuesta de SEDATOS, una absoluta incredulidad de la población respecto al organismo electoral, al proceso electoral, la que se ve acentuada con el ambiente general que vive el país de incredulidad, un ambiente de más bien de muy parco, muy oscuro, con mucha opacidad, que lleva a que tengamos a puertas un proceso electoral muy difícil, del que lo fundamental es que seguramente saldrá un producto mediocre, un producto de baja calidad, que me refiero a el auspicio que la población prestará a las autoridades que deberán salir del proceso electoral de inicios del año siguiente. ¿Cómo va el proceso? El proceso no camina bien. Primer problema obvio es de que hasta ahora no tenemos claridad sobre el pronunciamiento tan exigido por mi parte de las autoridades de salud, de todas las funciones del Estado, para que desde un criterio general de salubridad se puedan organizar elecciones, que esta ya es la competencia específica del Consejo Nacional Electoral, y desde esa competencia pueda garantizarse mínimos de la calidad democrática. Yo creo que este primer problema que tenemos en este rato, porque esta es una elección y como todos conocen, en las elecciones posteriores a las crisis, y en este caso la pandemia, son elecciones que se caracterizan por una baja participación electoral, por un alto nivel de ausentismo, el que se ve incrementado porque la misma autoridad electoral no genera certezas ante la población, sino genera mayor incertidumbre y mayor desconfianza. Este es un problema. Es, en todo caso, doctor Verde Soto, lo que usted sugiere, piensa debería hacerse con respecto a las próximas elecciones? Bueno, lo primero que hay que hacer es otorgar certezas a la ciudadanía para que aquello que ustedes mencionaron hace un rato, que es la posibilidad de que la gente no vaya a votar porque tenga recursos para cubrir la sanción, o no vaya a votar por las condiciones de salubridad, pueda superarse al menos parcialmente, y tengamos una tasa de abstención dentro de márgenes tolerables internacionalmente comparables. Creo que es la primera cosa que hay que hacer. Y para eso lo que hay que hacer es transparentar el proceso. Necesitamos tener claridad cómo está operando todos los sistemas informáticos, de lo cual hay una absoluta opacidad. Necesitamos tener claro cuál va a ser el presupuesto sobre el cual se va a trabajar, sobre el cual tampoco tenemos ninguna claridad. Me refiero a que no se transparentan las negociaciones y los puntos de relación entre el gobierno y la autoridad electoral para poder decidir hacia dónde se camina. Y en general tenemos necesidad de que el proceso se revista de un nivel de observación ciudadana, de participación ciudadana, que permita superar este tipo de deficiencias, como por ejemplo haber aprobado un calendario electoral que a todas luces atenta contra la posibilidad de que los partidos y movimientos sociales logren la suficiente participación de sus adherentes y militantes, y pueda haber un correcto escogimiento de autoridades que permita tener el oxígeno suficiente para que la campaña pueda realizarse en buenos términos, sobre todo esta que será una campaña que tendrá características digitales fundamentalmente, que permita que se realice
este proceso electoral, es un tema que a mí me está preocupando crecientemente más, se pueda realizar dentro de parámetros de licitud, esto es, de que el dinero con el cual se financian las campañas provenga o tenga origen lícito, toda vez de que todos conocemos que en este momento es muy grande la carencia o la posibilidad de tener donantes para el financiamiento de la política y que es muy probable de que en este momento aparezcan sujetos portadores de dinero ilícito que quieran aparecer en ella. Creo que la gama de problemas que te he presentado es suficiente como para aterrar a cualquier analista de la situación que tenemos 6 meses antes de que se den la primera vuelta electoral. Doctor Verde Soto, muy buenos días. A estas preocupaciones se suma una más, a la cual usted se ha manifestado incluso a través de otros medios, que es el nombramiento de personal que estaría al frente, por ejemplo, de los procesos electorales. Aparentemente se trataría de personas, en su gran mayoría, sin experiencia en el ámbito electoral y que más bien estarían ahí por ciertas afinidades o cercanía con la titular del CNE. Pues sí, mira, tanto el ingeniero Pita como yo hemos hecho público nuestra extrañeza total por la que 6 meses antes del proceso electoral se cambien a 5 fundamentales funcionarios de institución. Estos cambios no basta con que la presidenta me responda, como efecto lo ha hecho por escrito, diciendo que aquello responde a su competencia y a su interés y a su deseo y a su regalada gana, sino que debe hacerlo bien. Si quiere hacer cambios, tiene que ser con gente que responda con destrezas, con experiencia, sobre todo con capacidad para afrontar el proceso que se viene, y a mí me parece absolutamente inadecuado provocar cambios 6 meses antes de un proceso donde se requiere experiencia, conocimiento, manejo de las diversas dependencias electorales. Ciertamente estos cambios no responden a un interés institucional claro, y esto es parte de esta gama de problemas de lo que vive la institución en este rato. Se siguen haciendo cambios de personal, se siguen teniendo incertidumbres sobre los destinos de la organización electoral, es decir, todo se llena de opacidad en lugar de darse claridad, y se llena claramente de incertidumbre y también en el caso sanitario de miedo, con lo cual muy probablemente habrá una escasa respuesta de la población al hecho electoral y sobre todo habrá poca legitimidad de las autoridades electas, que es mi preocupación mayor. Doctor Verde Soto, otro tema que podría poner serias limitaciones al proceso electoral y provocar algunos inconvenientes es el tema presupuestario. ¿Existe ya un presupuesto? ¿Se ha hecho ya alguna transferencia de recursos? Y quizás esta inquietud viene por toda la situación que está viviendo el país. Hay varios sectores que vienen reclamando que ni siquiera se les cancela sus honorarios, sus sueldos a tiempo. ¿Cuál es la situación económica del Consejo Nacional Electoral frente a lo que debería ser o deberá ser el proceso del 2021? Mira, el proceso, digamos, este un pequeño mapa de la situación presupuestaria del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral tiene un presupuesto de funcionamiento de arrastre cotidiano en el cual hay los atrasos que se viven en el conjunto de la administración pública, es decir, un atraso de un mes de pago de salarios y en general los servicios están cubiertos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tiene otro presupuesto, tiene un segundo presupuesto que se llama el presupuesto electoral. Este presupuesto electoral es aquel que te permite organizar las elecciones. Se habló la única vez que hemos tenido una comunicación oficial, un pleno de un presupuesto que oscilaba entre los 170 millones y 140 millones. En esto, antes de la pandemia, sin los requerimientos fitosanitarios alrededor sanitarios alrededor de la pandemia, ciertamente ese presupuesto deberá haberse modificado. Luego de eso no tenemos ninguna información oficial del estado del presupuesto. Se habló de un presupuesto de 122 millones. En varios países se habla de que las medidas sanitarias pueden tener un incremento de hasta el 50%. Esto tiene que definirse, tampoco lo conocemos. Entonces tienes un presupuesto oscuro, que no se sabe si está en 120 millones, supongamos de esa cantidad. Pero eso tienes que sumar adicionalmente la deuda de arrastre que tiene el Consejo Nacional Electoral con los medios de comunicación de los procesos electorales anteriores, que arrastra alrededor del 24%, 24, 26 millones de dólares.
Esto ciertamente no se conoce que existan fondos para cancelar a los medios de comunicación, y ahora, al convocar el proceso electoral, automáticamente se abre una campaña electoral que, como ustedes conocen, debe ser financiada por el Estado entre los medios de comunicación, cuyo cálculo que deviene de una cifra de que tiene el presupuesto y un porcentaje que se entrega para la difusión electoral sería de alrededor de 44 millones. Si tú juntas 44 millones, la cantidad aproximada que estaría debiéndose a los anteriores procesos, más la cantidad aproximada de este proceso electoral, estaría hablándose este rato de un presupuesto de sobre 200 millones de dólares, independientemente de lo que implique las medidas sanitarias. Escuchemos al doctor Verde Soto, conjuntamente con el público, lo que dijo con respecto a este tema Richard Martínez, aún en el marco de la euforia, o por lo menos la satisfacción que había dado esta renegociación de deuda externa, se refirió a este tema preguntado por el colega Freddy Paredes. Así es, efectivamente, y es lo que hacía mención Freddy, cuando se sobrepresupuesta, luego hay un problema de ejecución que se va arrastrando con el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es servir de enlace entre los acreedores privados, en este caso básicamente medios de comunicación, agencias de publicidad y el Consejo Electoral para poder encontrar una solución. Y también nosotros hemos mantenido varias reuniones con AER, por ejemplo, con AEDEP, para informar qué se puede hacer. Hay cosas que se pueden pagar en efectivo, por ejemplo, que son valores menores, y hay otros valores que son mayores, pero que se pueden pagar con bonos. Entonces, esta semana tenemos esas dos reuniones con el Consejo Nacional Electoral. Lideraré yo personalmente la reunión con el caso de los proveedores del Estado exactamente para estos procesos anteriores. El viceministro de Finanzas tendrá reuniones para diseñar y establecer un esquema de pagos, porque usted tiene toda la razón, vamos a entrar a un nuevo proceso, aún con deudas del proceso anterior. Eso no hace mayor sentido, y por eso es que hemos pedido a la autoridad que seamos muy, muy austeros en el presupuesto electoral, no solo por la restricción presupuestaria, sino porque hoy las prioridades son distintas. Estamos peleando contra una pandemia que se está llevando vidas. Si bien el proceso electoral es extremadamente importante, la clave dentro de todo es garantizar la transparencia del mismo. Una pregunta final, señor ministro. Este es un tema realmente lamentable y que deja en muy mal predicamento al país, doctor Verde Soto. Lo hemos conversado en varias ocasiones con usted. Y no es un tema de la pandemia, ni siquiera de la profundización de la crisis económica de Ecuador. Es un tema que tiene que ver con el irresponsable y abusivo manejo desde el poder de esta situación, con disposiciones constitucionales, con la ley de elecciones que obligan a que el financiamiento para las campañas electorales se lo haga desde el Estado ecuatoriano, con dinero de los ecuatorianos, con todos los problemas, malos manejos, etcétera, que se dan. Pero sí hay que reflexionar sobre este tema. Han pasado por lo menos 3 ejercicios financieros de Ecuador, 3 años en los cuales se reestructuran y se proponen presupuestos, y el Consejo Nacional Electoral, que también se ha ido sucediendo en cuanto a su estructura, no ha sido capaz de resolverlo. Vamos a llegar a una nueva campaña electoral con arrastre de deudas de hace 2 campañas, y tema que ha sido realmente delicado para los medios de comunicación en el país. Aquí en la ciudad de Cuenca, por lo menos 2 emisoras se cerraron directamente por este problema. Tiene que asumirse este tema de otra manera, doctor Verde Soto, y allí quisiéramos saber cuál es su visión, cuál su aporte sobre esta situación. Bueno, yo no conocía las declaraciones del ministro, supongo que son realizadas el día de ayer. Yo estuve minutos antes, parece, en este mismo programa. Celebro notablemente de que, primero, exista la disponibilidad del Ejecutivo de empezar este proceso de determinación de un presupuesto real. He escuchado la crítica de que hay una sobrepresupuestación. Lo que quiere decir es de que hay un criterio no real para fijar las cifras presupuestarias, y que lo que está haciendo el Ministerio de Finanzas es estableciendo términos de realidad sobre esos presupuestos en función de los gastos históricos.
y en función de los gastos que deben darse en una situación de pandemia. Esta me parece que se ve que existe una conversación en que veo que están examinando cifras que nosotros no conocemos, conoceremos en su momento, supongo, y que se está poniendo techos presupuestarios al manejo de determinadas cifras. Me parece la primera y saludable realidad que muestra el ministro de Finanzas. La segunda, que me parece muy importante, es que él mismo presidirá la relación con los medios de comunicación para arreglar la situación de la deuda de arrastre. Yo debo, sin falsa pretensión, decir que durante varias veces, en varios plenos del Consejo Nacional Electoral, y la sugerencia de ustedes mismos, me refiero de los medios de comunicación, e incluso creo que de esta misma prestigiosa emisora, me ofrecí a poder cooperar en la búsqueda de una salida que no fuera exclusivamente la búsqueda del recurso para el pago, sino que debían buscarse salidas un poco más creativas, porque es evidente la necesidad de la caja fiscal y la imposibilidad de la caja fiscal de atender. Y en este rato lo que veo es de que el señor ministro está buscando modalidades de pago, y yo creo que son las únicas que realmente tiene el Ejecutivo en este rato para determinados rubros. Recordemos de que es muy importante la presencia del ministro, porque estos deudas de arrastre se hicieron o se contrajeron sin certificación presupuestaria. ¿Qué significa esto? La certificación presupuestaria lo que significa es de que el Estado tiene el dinero con el cual pagar la obligación que contrae. En la época de abundancia de recursos en el país, se hacían estos contratos contraviniendo la ley, sin certificación presupuestaria, simplemente se los liquidaba al terminar los gastos hechos por los partidos dentro de los medios de comunicación y se daba una cantidad para cubrir. Esto cuando había bonanza, pero cuando no hay bonanza, la certificación es una necesidad. Y este es un aprendizaje que todos deben tener, de que si hay una vuelta a adoptar obligaciones estatales, son obligaciones del conjunto del Estado ecuatoriano a través del CNE en los medios de comunicación, tendrá que hacerse con certificación presupuestaria, esto es de capacidad de pago, de modo tal de que no haya hacia los medios de comunicación una obligación que pueda quedar pendiente. Y segundo, leo a través de las declaraciones del ministro de que habrá necesidad de un presupuesto mucho menor, mucho más realista también en el rubro de los medios de comunicación. Y esto creo que es real, porque, y esto sería importantísimo que el Ministerio de Finanzas tenga en cuenta, de que esta vez la mayor parte de la campaña se hará fuera de los medios analógicos, se hará dentro de los medios digitales que tienen otros valores y otras características. Y esto es muy importante que ustedes todos tengan presente, porque ciertamente la fuente básica serán los presupuestos que se hagan de gastos en torno a los medios digitales, que son de otra dimensión y otra envergadura. Yo celebro notablemente el que haya inicio de esta conversación, que son responsabilidades de la presidenta. Espero que los lleve en los mejores términos. Conoceremos los resultados de estas conversaciones cuando ella decida poner a conocimiento de los miembros del Pleno, y hasta tanto yo creo que simplemente yo lo que quisiera es augurar apertura entre el gobierno central y los medios para que se llegue a una solución creativa sobre la deuda pasada, que se creen claramente términos de referencia nuevos y certificaciones presupuestarias adecuadas para los nuevos gastos que puedan contraerse para la nueva campaña, dentro de términos reales de aquello que el Estado pueda gastar, y que en todo caso se elimine este mal de la sobrepresupuestación, que es una práctica más o menos saudita de estados que tienen recursos, hacia una práctica real de un Estado que este rato tiene que ser hiperrealista sobre sus gastos, porque la situación del país así lo amerita. Y obviamente las elecciones... Volviendo al tema de las elecciones 2021, hay visiones y visiones. El Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral, por ejemplo, es una institución en la cual se ha analizado mucho este tema de elecciones y procesos electorales en el contexto de la emergencia mundial por la COVID-19, y da cuenta de que hay lecturas sumamente diferentes en el mundo, pero en términos generales, aquellos países que han propuesto postergación de elecciones han sido vistos por lo general como gobiernos autoritarios que intentan prolongarse en el poder. En Latinoamérica, sin embargo, algunos países, incluso allí algunos con
un destacado sistema democrático como Uruguay han postergado elecciones. Chile postergó un referéndum constitucional que le tenía entre la espada y la pared al gobierno chileno. Bolivia es uno de los países criticados por haber postergado las elecciones cuando su presidenta debía estar solamente un periodo menor a 6 meses en el poder, etcétera, etcétera. En el mundo se han dado casos y casos. ¿Cuál es la situación ideal cuando una de las principales dudas que existe es el manejo digital de elecciones? Tenemos antecedentes, declaraciones que le hizo ya hace algunos años Bill Gates, el magnate de la computación de los datos, la principal figura de Microsoft, que él señaló que no confiaba en los sistemas digitales, que el mundo y la tecnología no estaban preparados para estos, pero está allí el otro tema de la salud. ¿Cuál es el balance que se puede encontrar para unas elecciones que no amenacen la salud, la seguridad de los ecuatorianos o lo hagan en menor grado y al mismo tiempo restauren? Porque en las últimas elecciones pasadas, varias de ellas, no ha existido confianza en el Ecuador, pero restauren también la confianza de que efectivamente los ecuatorianos, a través de un proceso democrático, es decir, respetando la decisión de las mayorías, elija sus autoridades. Mira, los países que tú citaste de América Latina, Chile, Bolivia, Uruguay, son países en los que pueden, por su estructura jurídica, posponer las elecciones en el marco jurídico. En Ecuador existe una sola fecha que no es posible de modificar, que es la entrega del poder el 24 de mayo del 2021. Todas las otras fechas eran posibles de modificar, de posponerlas, todas las otras fechas, hasta el límite del 24 de mayo del 2021. Era posible hacerlo con el criterio general de que el hecho sustantivo de la ley no puede alterarse por su forma, es decir, por las fechas. En Ecuador se hizo exactamente lo contrario. Se adelantaron las elecciones, no se atrasaron, se adelantaron las elecciones. Las elecciones, la ley prevé 120 días entre la fecha de convocatoria y la realización de la primera vuelta electoral. En Ecuador ahora se han puesto 144 días. Se han adelantado las elecciones en el calendario electoral justamente porque había interés cierto de que hubiese inscripciones tempranas, hubiese inscripciones de candidatos tempranas. Por ello es de que la semana siguiente todos los partidos tienen que comenzar a hacer sus procesos de democracia interna, tienen que cubrir una infinidad de requerimientos para tener listo el día 23 esos procesos de democracia interna y se proceda hasta llegar al día 17 de septiembre, en el último día previo a la inscripción de candidaturas, con alianzas, etc. En Ecuador, te reitero, en lugar de atrasarse, se adelantaron. En las elecciones pasadas, la relación que hubo fue de 122 días. Ahora la relación que se ha puesto es de 144 días. Todos los partidos políticos, salvo dos, pidieron que se respetara al menos esto, es decir, la elección en 120 días. Sin embargo, hubo un comportamiento inflexible por parte de la mayoría del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso, que llevó a que se mantuviera calendario adelantado, no atrasado como en el resto de países, sabiendo que en Ecuador es posible retrasar al menos de estas 24 días y al menos mantener con certeza aquello que es inamovible, que es la fecha constitucional, y tener la flexibilidad suficiente de un país que vive una situación de calamidad, una situación extremadamente dura en la que es necesario tener el oxígeno suficiente, toda vez de que los organismos electorales y los partidos políticos y la ciudadanía ha estado confinada durante 5 meses. No ha funcionado el aparato social durante 5 meses. Y recién estamos retomando las actividades como que hubiera sido el día 17 de marzo. Tenemos un breve corte. Sin embargo, estamos en este rato en la situación contraria. Estamos más bien, en lugar de atrasar las elecciones en el marco, era posible hacerlo, respetando la fecha constitucional, se adelantaron y este rato estamos viviendo sus consecuencias. Para finalizar con algo puntual y actual, doctor Verde Soto, ¿cuál es su opinión sobre el Tribunal Contencioso Electoral y las decisiones un tanto contradictorias que ha tomado sobre 4 partidos y movimientos que se encuentran en entredicho? Yo no pude emitir un criterio
preciso al respecto, porque probablemente me toque opinar en algún momento sobre este tema, porque somos parte del sistema, ¿no es verdad? Y porque yo creo que estas son situaciones de conflicto jurídico, de discrepancia jurídica, que tienen que resolverse en el marco de la ley, tienen que resolverse fundamentalmente en el marco de lo que es la predeterminación que la Contraloría hizo contra 3 precisos miembros de la mayoría del Consejo Nacional Electoral, y fueron quienes adoptaron la decisión de cancelar la vida jurídica y luego han adoptado una variación de posiciones hasta que finalmente decidieron abrir un término de prueba de cargos, no se sabe si para modificar o no las decisiones previamente tomadas por Contraloría. Este es un tema sobre el cual yo no quiero opinar, no debo opinar, es un tema que no me atañe en tanto consejero electoral, que no está referido por la predeterminación. La predeterminación cumplirá una glosa. El contencioso electoral tendrá la última palabra en dirimir una situación de fuerza, compromiso social, justicia social, libertades, pueblo y juntos podemos. Yo creo que la decisión tiene varios cursos y varios canales judiciales. Entiendo que está puesta algunas demandas, y fundamentalmente una, en el tribunal, digamos, en el Tribunal Constitucional, eh, lo que hará que ellos tengan que pronunciarse sobre la competencia y la legitimidad de la competencia para decidir sobre estos temas. Entiendo que es la última instancia en la cual se deberá tomar esta decisión, pero evidentemente existen canales judiciales para que esto se resuelva. Yo el conflicto de posiciones es usual, normal en organizaciones que hacen ejercicio de justicia. Entiendo que hay una instancia también superior, que es el pleno del contencioso, pero eso, insisto, no es un tema que me competa a mí. Yo no he sido mencionado, no he sido notificado, no formo parte de este conflicto jurídico ni de la sanción de la Contraloría. Mis criterios han sido expresados con oportunidad. Mi actitud es clara y transparente al respecto, lo he dicho también en cada una de las sesiones del Consejo Electoral, y conscientemente miro qué es lo que ocurre y espero que haya una rápida resolución para que ante un calendario electoral adelantado no se sobrepongan adicionalmente los criterios que puedan surgir de esas instancias judiciales. Doctor Verde Soto, quizás un tema final. El Consejo Nacional Electoral acaba de crear una unidad antilavado hace muy poquitos días, pero este es un tema que ha evidenciado una vez más las diferencias que existen al interior de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Tanto usted como el consejero Pita han votado en contra, emitieron su voto negativo a la creación de esta unidad que tendría entre sus objetivos la fiscalización y el control del gasto electoral. ¿A qué se ha debido esta negativa? A ver, la decisión de crear la unidad antilavado dentro del Consejo Nacional Electoral no es una decisión cualquiera. Es una decisión que está inscrita en el convenio internacional del cual Ecuador forma parte como fundador y al cual está sujeto a obligaciones a cumplir. Esta organización, que está formada a su vez por 40 estados, obliga a un procedimiento y a la creación de unidades antilavado tipo en todos los países que forman parte de la organización y en todas las instancias públicas donde donde se va a proceder a hacer este examen de lavado de activos. Cuando se desarrolló la discusión para proponer los lavados digamos, el control de financiamiento público en el Congreso, yo participé, fui quien propuso las normas e hice un desagregado muy preciso respecto a lo que es la ley de la UAFE. En los últimos momentos, antes de que pase a segunda discusión, la Comisión de Justicia me llamó a indicarme de que la UAFE planteaba, y yo acepté inmediatamente, como era obvio, de que se creara una unidad antilavado de conformidad con sus acuerdos internacionales y con sus lineamientos. Lo que se ha hecho ahora en el Consejo Nacional Electoral no es crear una unidad antilavado con esos lineamientos. Lo que se ha hecho es tratar de crear un escritorio de quinto orden, subordinado a la dirección que menos prestigio tiene en el control electoral, en el control de financiamiento político, para que haga este lavado. Este examen antilavado. Esta es la dirección de fiscalización. Esta dirección de fiscalización es aquella que emitió los 2 informes de Arroz Verde que trataron de exculpar
al expresidente Correa y que fueron rechazados por las entidades jurídicas como... le ruego culminar porque tenemos otra entrevista en espera, si podría concluir, por favor. En resumidas cuentas, la unidad antilavado que se crea no corresponde a los lineamientos internacionales, porque es dependiente de la presidencia del Consejo Electoral, porque es dependiente de esta organización, no es la organización independiente como plantea el acuerdo internacional y como plantea la UAFE, y solamente desde la independencia podrá hacer el examen del dinero antilavado. Por esa razón hemos votado en contra, no por otra. Por esta razón, porque no se crea aquello a lo que Ecuador se comprometió y que demanda la comunidad internacional. Bien. Gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Luis Verde Soto, consejero de minoría en el Consejo Nacional Electoral. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es